Hola, hola, mis cinéfilos empedernidos y amantes de las series que nos dejan pegados al sofá. ¿Cómo andamos hoy? Espero que con muchísima energía porque hoy tenemos un plato fuerte, de esos que nos hacen olvidar por completo lo que hay en el menú del día. Si eres de los que disfrutan con una buena trama llena de misterio, giros inesperados y un poquito de adrenalina, entonces quédate muy atento porque te voy a hablar de una serie que, déjame decirte, te va a atrapar desde el primer segundo. Y si eres nuevo por aquí, bienvenido a la comunidad. Te invito a que te suscribas al canal, activando la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros análisis y recomendaciones, que te aseguro, son de lo más jugosas. Hoy nos vamos de viaje, sí, un viaje a Turquía, pero no a conocer sus hermosos paisajes, sino a sumergirnos en una historia que te va a dejar sin aliento. Prepárate para descubrir una producción que está dando mucho de qué hablar y que, desde ya, te digo, no te va a dejar indiferente. ¿Listos? Pues vamos a ello. El mundo de las series últimamente está que arde con nuevas producciones saliendo a la luz cada semana y a veces es difícil decidir cuál merece realmente nuestro tiempo. Pero hoy no hay dudas. Hoy toca hablar de una serie que ha logrado destacar, no solo por su ambientación exótica, sino por su trama intrincada y personajes que te enganchan desde el minuto uno. Estamos hablando de una producción turca que, déjame decirte, ha dado un giro de tuerca a los dramas que solemos ver. Olvídate de los clichés de las historias predecibles. Aquí el misterio es el rey y el suspenso, su fiel escudero. Esta serie, que aún no voy a revelar el nombre para mantener el suspense un poquito más, nos lleva a recorrer calles antiguas, mercados bulliciosos y paisajes impresionantes de Turquía, pero, ojo, no todo es tan idílico como parece. Tras la belleza de sus ciudades y la calidez de su gente, se esconden secretos oscuros, tramas que involucran a personajes muy complejos y, por supuesto, un misterio que te hará cuestionar todo lo que crees saber. La historia se centra en la vida de quien, sin buscarlo, se ve envuelto en una serie de eventos que cambian su vida por completo. A medida que la trama avanza, descubrimos que el pasado de varios personajes está interconectado de formas que jamás hubiéramos imaginado, creando un rompecabezas que el espectador está ansioso por resolver. Y eso es precisamente una de las cosas que más me ha gustado de esta serie, la forma en que juega con nuestra mente. Nos hace dudar, nos presenta pistas falsas, nos hace crear nuestras propias teorías. Es una experiencia activa que no se limita a ser mero espectador, sino que te convierte en parte de la investigación. Además, los personajes son tan bien construidos que empatizas con ellos, te importan sus problemas, te alegras con sus pequeños triunfos y, por supuesto, sufres con sus desgracias. Y es que la serie no se limita al misterio, sino que también explora temas universales como la familia, la lealtad, la traición y la búsqueda de la verdad. Todo esto envuelto en un halo de suspense que te mantendrá al filo del asiento en cada episodio. Una de las cosas que más me ha llamado la atención de esta serie es su cuidada producción. Desde la fotografía, que nos muestra la belleza de Turquía con una luz muy particular, hasta la banda sonora, que acompaña a la perfección el ritmo de la historia, todo está pensado al detalle para crear una atmósfera que te atrapa desde el primer momento. La actuación del elenco, por cierto, es impecable con interpretaciones que transmiten toda la complejidad de sus personajes. Hay una química especial entre los actores que hace que sus relaciones en la pantalla se sientan reales y creíbles. Y es que si un elenco no está a la altura, por muy buena que sea la historia, la serie se puede venir abajo. Pero en este caso, todos y cada uno de ellos logran meternos en su piel, hacernos sentir sus miedos, sus dudas, sus pasiones. Y eso, amigos míos, es algo que se agradece. La dirección también juega un papel fundamental, con una narrativa visual que sabe cuándo pausar y cuándo acelerar, cuándo mostrar y cuándo sugerir, creando así una experiencia inmersiva que te engancha capítulo tras capítulo. La composición de los planos, el uso del color y la iluminación, todo contribuye a que te sumerjas en este universo de intrigas y secretos. No estamos simplemente viendo una serie, estamos viviendo una experiencia. Ahora bien, sé que muchos de ustedes estarán pensando, bueno, todo suena genial, pero ¿dónde puedo ver esta maravilla? Y aquí es donde viene la buena noticia. Esta serie, que lleva por título, está disponible en... Sí, sé que algunos de ustedes ya la habrán visto, pero para aquellos que aún no se han animado, les aseguro que se están perdiendo de una joya. Y no se preocupen si no están familiarizados con las series turcas, porque esta producción tiene un toque universal que la hace apta para todo tipo de público.
No importa si prefieres el drama, el misterio, el thriller. Esta serie tiene un poquito de todo y estoy seguro te va a encantar. Pero, ¿por qué les recomiendo esta serie con tanto entusiasmo? Pues en primer lugar, porque me ha tenido pegado al televisor como pocas veces. Es de esas series que te hacen perder la noción del tiempo, que te dejan pensando en la trama durante horas y que te hacen desear que llegue el siguiente episodio. En segundo lugar, porque su historia es original, no se parece a nada que haya visto antes, y eso, en un mundo donde parece que ya todo está inventado, es algo que valoro mucho. Y en tercer lugar, porque me parece una excelente opción para descubrir una nueva cultura, una forma diferente de narrar historias y, ¿por qué no?, para ampliar nuestros horizontes. Es una serie que además de entretener, te hace pensar, te hace cuestionar y te hace reflexionar sobre temas que son importantes. Así que si estás buscando una serie que te atrape, que te intrigue y que te haga sentir emociones fuertes, no lo dudes más, es tu mejor opción. Ahora, antes de que salgas corriendo a buscarla, quiero recordarles que esta es solo mi opinión personal. Puede que a ti no te guste tanto como a mí, y eso es totalmente válido. Pero si te animas a darle una oportunidad, me encantaría saber qué te ha parecido. Déjame un comentario aquí abajo con tu opinión, tus teorías y tus impresiones. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan de las series que les recomiendo. Y si ya la has visto, pues mucho mejor. Así podemos intercambiar opiniones y debatir sobre los mejores momentos. Recuerda que este canal es un espacio para compartir nuestra pasión por el cine y las series, y la participación de todos ustedes es fundamental para que esto siga creciendo. En resumen, hoy hemos hablado de una serie turca que combina misterio, suspense, drama y una ambientación exótica que te atrapa desde el primer momento. Una producción que estoy seguro, te va a dar muchas horas de entretenimiento y que además te va a hacer pensar. Si buscas una serie que te saque de lo habitual, que te sorprenda y que te haga sentir emociones fuertes, no busques más, esta es tu serie. Y bueno, mis queridos cinéfilos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo y que se animen a ver esta serie que de verdad merece la pena. Recuerden que sus opiniones son muy importantes para mí, así que no se olviden de dejar sus comentarios. Si les ha gustado este vídeo, denle un buen like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, activando la campanita para no perderse ninguna novedad. Y ahora sí, me despido, pero no sin antes desearles que tengan un día lleno de buenas series y muchas palomitas. Hasta la próxima. Asterisco asterisco ampliando la noticia, un análisis más profundo de asterisco asterisco. Bien, mis queridos seriefilos, ahora que hemos introducido esta joya turca, vamos a sumergirnos un poco más en sus profundidades. No solo vamos a hablar de lo que la hace una serie entretenida, sino de los elementos que la convierten en una experiencia catártica, que nos hace reflexionar sobre la condición humana y las complejidades de la vida. Primero, hablemos de la trama. No es una historia simple de buenos contra malos. Aquí los personajes están llenos de matices, con motivaciones que a menudo son contradictorias. No hay héroes perfectos ni villanos unidimensionales, sino seres humanos complejos que luchan con sus propios demonios, sus secretos y sus deseos. El personaje principal, por ejemplo, es un individuo que inicialmente parece ser una persona común y corriente, pero que poco a poco revela una profundidad emocional y una resiliencia que sorprenden al espectador. Su viaje es un viaje de autodescubrimiento, de enfrentamiento a un pasado que creía enterrado y de lucha por un futuro incierto. Pero no está solo en este viaje. La serie presenta una rica galería de personajes secundarios, cada uno con su propia historia y sus propios secretos. Tenemos a, es la personificación de la lealtad, pero que también carga con un dolor que la consume. También está, que representa la ambición y el poder, pero que en el fondo es una persona vulnerable que busca reconocimiento y afecto. Y estos son solo algunos ejemplos. Cada personaje está tan bien construido que te sientes conectado con ellos, que te preocupas por su bienestar y que sufres con sus errores. Y es que la serie no tiene miedo de explorar temas oscuros. La traición, la manipulación, la venganza, el poder corruptor, todo esto está presente en la trama de. Pero no se limita a mostrar lo feo, sino que también se adentra en lo hermoso, en el amor, la amistad, la lealtad y la esperanza. La serie equilibra a la perfección estos dos lados de la moneda, creando una experiencia que es a la vez conmovedora y emocionante.
No es una historia que te deje indiferente, sino que te hace reflexionar sobre las decisiones que tomamos en la vida y sobre las consecuencias que pueden acarrear. Pero, ¿qué sería de una buena historia sin una buena ambientación? En este sentido, es una auténtica joya. Como mencioné antes, la serie nos lleva de viaje a Turquía, pero no a la Turquía turística que vemos en las postales, sino a una Turquía más auténtica, más real. Vemos sus calles estrechas y laberínticas, sus mercados bulliciosos, sus mezquitas antiguas, sus paisajes montañosos y sus playas de ensueño. La fotografía de la serie es impecable, capturando la belleza y el misterio de cada rincón del país. La luz juega un papel fundamental, creando atmósferas que van desde lo cálido y acogedor hasta lo sombrío y amenazante. La serie utiliza la ambientación como un personaje más, que interactúa con la trama y que contribuye a crear una experiencia inmersiva y envolvente. Y no podemos hablar de la ambientación sin mencionar la música. La banda sonora de es simplemente magistral. Combina elementos de la música tradicional turca con sonidos más modernos, creando una atmósfera que se adapta perfectamente al tono de la historia. La música no es solo un acompañamiento, sino que también es una forma de expresar las emociones de los personajes y de intensificar los momentos de tensión y dramatismo. Hay melodías que se te quedan grabadas en la cabeza y que te transportan al mundo de la serie con solo escucharlas. Otro aspecto que hace destacar a es su ritmo narrativo. No es una serie que se apresure, sino que se toma su tiempo para desarrollar los personajes y la trama. La serie construye lentamente el suspense, dejando pistas aquí y allá, creando una sensación de misterio que te mantiene enganchado capítulo tras capítulo. No hay un solo episodio que se sienta como un relleno, sino que cada uno aporta algo nuevo a la historia y hace avanzar la trama hacia un desenlace que, te lo aseguro, no te va a dejar indiferente. La serie juega con nuestra mente, nos hace dudar de nuestras propias teorías y nos sorprende con giros inesperados que nos dejan boquiabiertos. Y ahora, para aquellos que les gusta profundizar un poco más en el análisis, hablemos de los temas que explora la serie. Ya mencionamos algunos como la familia, la lealtad y la traición. Pero la serie también aborda temas como la identidad, el poder, la corrupción, la justicia, la venganza y la búsqueda de la verdad. No se limita a contar una historia, sino que también nos invita a reflexionar sobre estos temas que son relevantes en nuestras propias vidas. Nos hace cuestionar nuestras propias creencias, nuestros propios valores y nuestras propias decisiones. En este sentido, es mucho más que una simple serie de entretenimiento, es una experiencia que te enriquece y que te hace pensar. Hablemos también de la universalidad de la historia. Aunque está ambientada en Turquía y protagonizada por personajes turcos, la historia tiene un toque universal que la hace resonar con personas de todo el mundo. Los temas que aborda, las emociones que despierta, las situaciones que plantea, son experiencias humanas que todos podemos entender y con las que podemos empatizar. No importa de dónde seas, no importa tu cultura, si eres un ser humano, te vas a identificar con los personajes de esta serie. Y es que las grandes historias no tienen fronteras, trascienden el tiempo y el espacio y conectan con el corazón de las personas. Y ahora, amigos míos, les invito a que no se queden solo con mi palabra. Les invito a que vean la serie, a que la disfruten, a que la analicen, a que la cuestionen y a que formen sus propias opiniones. Porque al final, la magia del cine y las series reside precisamente en eso, en la capacidad de generar conversaciones, debates y reflexiones. No hay una verdad absoluta, sino múltiples interpretaciones. Y todas son válidas. Así que anímense a ver, dejen sus comentarios aquí abajo y juntos sigamos construyendo esta comunidad de cinéfilos apasionados. Y para terminar, un último consejo. No se dejen llevar por las etiquetas. No piensen que por ser una serie turca va a ser diferente o inferior a otras producciones. Denle una oportunidad sin prejuicios y se sorprenderán con lo que pueden encontrar. Es una demostración de que el talento y la creatividad no tienen nacionalidad, que el arte trasciende las fronteras y que las buenas historias pueden venir de cualquier rincón del mundo. Así que abran sus mentes, abran sus corazones y déjense llevar por esta maravillosa experiencia. Y ahora sí, mis queridos cinéfilos, me despido, pero no sin antes recordarles que la próxima semana tenemos otro análisis de una serie que estoy seguro, también les va a encantar. Hasta entonces disfruten de las series y muchas palomitas.